La crisis del antiguo régimen va a dar origen a uno de los procesos más sangrientos e importantes de la historia del mundo, lo que llamamos nosotros la Revolución Francesa. Vamos a hablar sobre las causas. Para arrancar, tenemos que ver cómo estaba Francia en ese momento. El rey de Francia era Luis XVI, que estaba casado con María Antonieta. Francia va a tener problemas económicos y sociales, y esto va a evidenciar que Luis XVI no estaba muy apto para desempeñar el cargo. La situación económica en Francia era muy frágil. Habían invertido en guerras contra Inglaterra y habían apoyado al ejército de los Estados Unidos en la guerra de independencia. Sumándole a esto, hubo una serie de malas cosechas que hizo que la economía de Francia fuera aún más frágil y esto desatara conflictos debido a que apareció el hambre y las enfermedades. La sociedad francesa estaba dividida en tres estados. El primer estado estaba compuesto por la nobleza. El segundo estado estaba compuesto por el clero y el tercer estado, estado llano, estaba compuesto por la burguesía y sectores populares. Los impuestos en Francia los pagaba solamente el tercer estado. Sumado a la crisis económica, esto generó una tensión que va a terminar con crisis social. Y los reyes hicieron que esta tensión fuera aún más grande, ya que gastaban excesivamente en fiestas, en ropa, en lujos, y esto no era muy bien visto por la sociedad. Así, el antiguo régimen va a entrar en una crisis. Y las nuevas ideas vienen a darle forma a todos estos reclamos que tenía el pueblo francés. El iluminismo va a traer ideas como libertad, derecho, igualdad. Esto va a hacer que el pueblo francés encuentre en estas nuevas ideas un motor para iniciar la revolución. Luis XVI va a tratar de encontrar una mejora para la economía. Se va a asesorar con el ministro Calonne, que venía de la corriente fisiócrata, aquellos que creían que la riqueza se obtenía desde la tierra. Calonne le va a decir que pueden hacer una reforma impositiva, que todo aquel que tuviera tierras tuviera que pagar un impuesto extra. Esto incluía a la nobleza y al clero. Ahora, antes ellos nunca habían pagado ningún tipo de impuestos, así que esta nueva reforma iba a traer algunos problemas. Como sabían que esta nueva reforma iba a traer controversia, se va a convocar a la Asamblea de Notables. El clero y la nobleza obviamente se negaron a pagar este impuesto y obligaron a destituir a Calonne, que va a ser reemplazado por Necker. ¡Quítate tú! Las negociaciones van a fallar en la Asamblea de Notables. Y lo que va a pasar es que los dos estados van a proponer que el único que debe pagar el impuesto es el tercer estado. Necker iba a tratar de poner paños fríos a toda esta situación y le va a aconsejar a Luis XVI que convoque a estados generales, que era una asamblea que no era convocada desde 1614, en la cual estaban representadas los tres estados. En ella se discutían y se asesoraba al rey. En los estados generales, el clero y la nobleza eran mayoría, ya que el voto era por estamento y no por cabeza. Automáticamente, cuando le sugirieron convocar a los estados generales, dijeron que sí, porque ellos creían que al tener la mayoría rápidamente iban a solucionar el problema de los impuestos, que ellos necesitaban que recaigan al tercer estado. El clero y la nobleza aceptaron rápidamente porque creían que iban a solucionar el problema de los impuestos en cuestión de días. Esto no va a ser así porque se va a cambiar el foco de la discusión. El tercer estado va a pedir que se cambie el sistema de votos, que pasen del voto por estamento, o sea, por estado, a un voto por cabeza. Y como ellos representaban al 94% de la población, tenían mayoría de votos ahora. Este proyecto para cambiar el voto por estamento a voto por cabeza va a generar mucha controversia, pero también el estado llano va a ganar muchos adeptos de los otros estados. Por ejemplo, el duque de Orleans y gente de la baja nobleza van a apoyar al estado en este proyecto para el cambio de votos. Obviamente esto Luis XVI no lo va a apoyar. Va a mandar a cerrar las sesiones de los estados generales, para sorpresa del estado llano, que no pudieron pasar para poder votar. El tercer estado se va a juntar en la cancha de pelota, ya que las sesiones de los estados generales se habían cerrado, se van a reunir ahí. Ellos van a tomar el nombre de Asamblea Nacional. Y hicieron un juramento que es conocido como el juramento del juego de pelota, en el cual se comprometían a no diluir la asamblea hasta no brindarle una constitución a Francia. La ciudad se suma a la protesta. En apoyo a la Asamblea Nacional,
un sector de la sociedad va a salir a protestar a las calles. Ellos son conocidos como los sans-culottes. ¿Quién eran los sans-culottes? Ellos eran trabajadores, tenderos, artesanos. ¿Y por qué recibían este nombre? Porque no usaban las típicas calzas infladas que usaban las clases altas. Luis XVI no va a soportar estas revueltas y va a mandar al ejército a reprimir a todas estas personas. Este acto de Luis XVI va a despertar el enojo en la población y va a dar origen a una de las jornadas más importantes de la Revolución Francesa, la toma de la Bastilla. El 14 de julio de 1789 van a tomar la Bastilla. Esta era una cárcel para presos políticos y un emblema del absolutismo. En ella se encontraban municiones y armas, las cuales eran esenciales para el inicio de la revolución. Esta fecha va a ser tomada por muchos historiadores como el inicio de la Edad Contemporánea. Y así empieza la Revolución Francesa. El sector campesino también se va a hacer escuchar y le va a solicitar a la Asamblea Nacional la abolición del feudalismo. Esta lo va a hacer. Escuchando las necesidades de los campesinos, el 4 de agosto de 1789 la Asamblea Nacional dictaminó la abolición del feudalismo, poniendo fin a la servidumbre y a los derechos diferenciados que tenían los señores feudales, como así también sus privilegios. La Asamblea va a seguir avanzando, va a suprimir el mayorazgo, esto es que el hermano mayor de una familia heredaba todo, y también van a expropiarle bienes al clero. El rey se encontraba atrapado en esta situación. ¿Por qué? Porque se le estaba desbordando tanto lo social y la asamblea venía presionando y largando nuevas medidas que estaban aboliendo el antiguo régimen. El rey no le va a quedar otra opción que empezar a aceptar estas medidas de la asamblea. A su vez, por la falta de alimentos, 7.000 mujeres marcharon hacia Versalles, con cuchillos y asesinando a cualquiera que se le pusiera enfrente. Estas mujeres entraron al Palacio de Versalles y asesinaron a los guardias reales. Esto va a hacer que el rey y su familia se tuvieran que trasladar al Palacio de las Tullerías. Ahora había llegado el momento de materializar todas las ideas del iluminismo en un documento. Así va a surgir los derechos del hombre y del ciudadano en 1789. A partir de este documento, las personas van a dejar ser súbditos del rey para pasar a ser ciudadanos. Se va a introducir el principio de soberanía, igualdad, libertad y seguridad. Ahora llegó el momento que tienen que someter legalmente al rey. Así, en 1791 van a alargar la Constitución francesa. Esta es conocida como la Constitución del año 1. En ella se garantizaba la división de poderes. Ahora el rey tendría que gobernar junto a una asamblea legislativa. Luis XVI le va a jurar lealtad a esta Constitución, aunque no era de su agrado, pero va a surgir otro problema. Esta Constitución va a hacer que las facciones dentro de la revolución se empiecen a separar. Y a su vez va a surgir un movimiento conocido como contrarrevolución. Dentro de las facciones de la revolución vamos a encontrar tres grupos. Los jacobinos, que estaban liderados por Maximilien Robespierre, más conocido como el Incorruptible. Ellos eran la rama más radicalizada de la revolución. Luego teníamos al Club de los Cordeleros, que estaban al mando de Danton y Marat. Y por último encontramos a los girondinos, que estaban al mando de Brissot. Ellos eran los más moderados de la revolución. En el lado opuesto a los revolucionarios vamos a encontrar a la contrarrevolución. Esta está compuesta por los aristócratas, los cuales se habían visto perjudicados por el inicio de la revolución. Se van a exiliar, pero van a mantener un constante contacto con Luis XVI, y así, en junio de 1791, van a planear el escape de la familia real. Luis XVI y María Antonieta no eran gente de mucha suerte, y los sorprendieron en el medio del viaje. ¿Por qué me persigue la desgracia? El rey va a ser acusado de traición a la patria, y esto va a hacer que tome más fuerza el ala radicalizada de la revolución, o sea, los jacobinos. Ya no es un tema de discusión si la monarquía debía continuar o no. Se va a proponer la abolición de la monarquía en su totalidad. La Francia revolucionaria va a tener que enfrentar otro problema.
los últimos acontecimientos habían empezado a esparcirse, y el rey de Austria y de Prusia le van a declarar la guerra a la Francia revolucionaria. Luego se sumarán a este conflicto Holanda e Inglaterra. El principal motivo por qué estas potencias le van a declarar la guerra a Francia era para evitar que la revolución se expandiera por toda Europa. Todos estos aristócratas, que eran considerados como parte del complot, iban a ser penalizados con la muerte. La situación de Luis XVI se va a complicar cuando en el Palacio de las Tullerías, donde él se encontraba, se le encuentra documentación que se lo vincula con el complot que se le está realizando a Francia. Esto le va a significar que se lo considere como un traicionero a la patria y la Asamblea Legislativa determine el fin de la monarquía en Francia. La Convención Nacional va a estar constituida por las 3 salas revolucionarias. Obviamente va a haber una que va a resaltar sobre el resto, que van a ser los jacobinos, los cuales van a propiciar un juicio a Luis XVI. En diciembre de 1792, la convención va a enjuiciar a Luis XVI. Se lo va a penalizar con la muerte. Así, en enero de 1793, va a ser pasado por la guillotina. Oye, Luis, el pueblo francés quiere darte las gracias por tus servicios como rey, pero no ha salido muy bien y hemos decidido hacer las cosas de otra manera. Así que... sí. Aquí inicia un periodo conocido como la etapa del terror. En el cual vamos a tener como protagonistas a Maximilien Robespierre. Ton tour viendra, Robespierre. On rasera ta maison et on salera ses ruines. Georges Danton, héros de la Révolution, en route pour la guillotine. Espero que les haya gustado la clase. Cualquier duda me avisan, me dejan en los comentarios. No se olviden de dejarme sus likes. Les mando un beso grande. Nos vemos.